Muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana nos toca atravesar situaciones realmente difíciles. Situaciones que nos dejan desconcertados, situaciones que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlas. Y muchas veces también estas situaciones nos hace preguntarnos por qué Dios permite que esto suceda. En la lección de esta semana estudiaremos juntos por qué Dios muchas veces permite que nosotros atravesemos por estas situaciones, pero lo más importante es qué quiere lograr de nosotros cuando nos toca pasar por esos momentos de oscuridad. Quédate con nosotros porque en unos minutos vamos a abrir juntos la Biblia para saber cuál es el mensaje que Dios tiene para darnos el día de hoy. Sean muy bienvenidos, queridos amigos, queridos maestros, a un nuevo capítulo de Biblia Abierta. Aquí estoy muy bien acompañada con el pastor Sergio Estelis y con Elisa. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Felices de seguir participando acá. Así mismo, por dos pastores. Muy contenta. Qué bueno. Bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Estudiando juntos la escuela sabática que habla acerca del crisol de Cristo. Y esta semana toca estudiar algo bien interesante. Y la lección presentaba una ilustración que puede enseñarnos o puede demostrarnos lo que nosotros muchas veces vivimos como cristianos. Resulta que a un pajarito, si nosotros le intentamos enseñar una melodía, ¿verdad? Intentamos que él aprenda alguna canción, sería difícil que él la aprenda teniendo los ruidos exteriores, la calle, los otros pajaritos, las otras personas hablando, las músicas que pueden escuchar por ahí. Y es necesario que el dueño que quiera enseñarle algo saque al pájaro de todas esas influencias externas y lo tenga en la oscuridad sin ningún sonido por un tiempo. Y lo único que escucha ese pajarito sería la melodía que el dueño quiere enseñarle. Sin dudas, al recibir tantas veces una misma melodía, el pajarito va a terminar aprendiéndola. Y luego cuando vuelva a estar con la influencia externa, él ya va a saber esta melodía. Y resulta que muchas veces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros y es necesario que Él nos saque un poco de lo que nosotros estamos viviendo, de la influencia, para que podamos escuchar únicamente su voz. Entonces, hablando ya directamente de la Biblia, de la enseñanza que nosotros tenemos para esta semana, ¿por qué Dios hizo que el pueblo de Israel, o por qué situaciones el pueblo de Israel tuvo que pasar difíciles? ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarles en el desierto a ellos, pastor? Sí, la lección de esta semana nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, que Dios los libera, los saca de Egipto, ¿no es cierto? Algo que ellos anhelaban, pero de manera interesante los saca para llevarlos al desierto. Y conocemos que en el desierto pasaron varias experiencias que no fueron del todo agradables. El pueblo en algún momento se rebeló inclusive porque veían que lo que estaba pasando no era lo que estaban ellos acostumbrados, a pesar de que eran esclavos. Allá nunca les había faltado el alimento, nunca les había faltado el agua. Exacto, sí. ¿No? Entonces, ahora en el desierto comenzaron a pasar ciertas necesidades y ciertas dificultades. Entonces, ellos se preguntan, bueno, ¿y por qué Dios nos saca y nos trae para acá? Y eso es un motivo de reflexión importante, ¿no? Que el seguir a Dios, ya lo hemos dicho, no nos libra de las dificultades y los problemas. Es más, el camino por el cual Dios nos lleva es un camino de aprendizaje, un camino de crecimiento, y eso involucra pasar por ciertas dificultades. Una vez más decimos, esto es porque no es porque Dios quiera hacernos sufrir. Dios no se complace con nuestro dolor, no es que Dios quiere jugar con nosotros a ver hasta dónde podemos aguantar, ¿no es cierto? No, sino que Él sabe que para poder darnos las bendiciones que Él nos da, que Él quiere darnos, y porque estamos en un mundo de pecado, es necesario pasar por ciertas cosas. Entonces, creo que el ejemplo de Israel es bien interesante porque Egipto era un lugar muy fructífero, ¿no? Pero el Señor lo quería llevar a otro lugar fructífero que era Canaán. Correcto.
pero en medio hay un desierto. Sí. Entonces era necesario pasar por el desierto. Era necesario pasar incluso por situaciones tan difíciles como el cruce del río Jordán. Eso le iba a mencionar, pastor. Que pareciera que el Señor los llevó a una trampa, ¿no? Sí. Porque en un momento quedan arrinconados entre el mar por un lado, el ejército por otro lado, montañas por otro lado, se ven totalmente atrapados. Podríamos ¿no? pensar que es un callejón sin salida. Exactamente. Un callejón sin salida. Entonces ellos dicen, bueno, ¿y por qué estamos acá? ¿Quién nos trajo acá? Dios nos trajo acá. Entonces es fácil a veces echarle la culpa a Dios. Pero ahora ahí podemos pensar, ¿cuál era el propósito de que Dios los llevara allí? Porque, claro, veían hacia atrás y estaba Egipto, venían los soldados. Miraban hacia adelante y estaba el mar. A los lados, ¿qué había? Montañas, no tenían para dónde agarrar. Entonces, a veces pensamos, hay callejones, ¿verdad? Que nosotros podemos, o vamos a un lugar oscuro. Y de repente, por ejemplo, en mi casa nos gusta hacer sorpresas. Y entonces apagamos todo, un día de cumpleaños, llega el cumpleañero, prendemos las luces y decimos ¡sorpresa! ¡Ay, qué alegría es esa sorpresa! ¿Verdad? Eso, ese lugar oscuro, por así decirlo. Pero en otros momentos no es tan agradable. Y en este caso el pueblo de Israel estaba en un momento difícil para ellos, que veían que no tenían salida, estaban como el pajarito ahí en el momento oscuro, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Pero el propósito del Señor para con ellos era mostrarle que Él los amaba y que tenían un Dios en quien ellos podían confiar. Entonces, claro, aumentar la fe y la confianza de ellos en Dios. Es interesante. Mira qué espectacular. En medio de ese momento en que están totalmente atrapados, desesperados, Dios abre el mar para que ellos pasen. Entonces podemos ver cómo Dios nos dirige, nos lleva, y a veces nosotros comenzamos a desconfiar de Dios. Pero Él está dispuesto a abrir el mar delante de nosotros para que aprendamos a confiar en Él. Él nos lleva por los caminos que Él sabe que son mejores, aunque pasamos por momentos medio apremiantes. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a ver luz, ¿no? Y también tener, pastor, la certeza de que el Señor, su presencia siempre, a pesar de los momentos difíciles, siempre va a estar con nosotros. Porque ¿cuál era la presencia de Dios con el pueblo de Israel? Bueno, ahí vemos la columna de fuego, ¿verdad? La nube para que los tapara el sol. Siempre su protección estaba con ellos. Entonces eso es sumamente interesante, que el Señor siempre está con nosotros igual, si nosotros pues decidimos por Él. Y de manera visible, de manera concreta. Era muy explícita la presencia de Dios con ellos. Y a veces a nosotros nos cuesta aprender a confiar en Dios, así como Israel, en los momentos difíciles, cuando nosotros no encontramos salida. Pero qué bendición que tenemos el desenlace escrito. Qué bendición que nosotros podemos leer cómo el Señor guió al pueblo de Israel y cómo es el mismo Dios el que nos guía a nosotros. Ahora, adelantándonos un poquito en la historia, nos encontramos con Jesús. Nos encontramos con un Jesús en el desierto que fue tentado, ¿verdad? Y cómo esta experiencia de Jesús tentado nos puede ayudar a nosotros, aquí a los alumnos de escuela sabática, cómo el maestro puede ayudarlos a enfrentar las tentaciones por las que cada uno de ellos atraviesa en su vida diaria. Creo que igual una de las cosas que podría ayudarnos es conocer también la palabra del Señor, la palabra de Dios. Porque vemos cuando estudiamos en Lucas 4, del 1 al 13, vemos la tentación, cuando Satanás tentó a Jesús. Y cómo Jesús respondió a esa tentación, con escrito está. Entonces creo que también una de las partes fundamentales para nuestra vida es ese estudio de la palabra del Señor. Y no solo estudiarla por estudiarla, porque a veces podemos estudiarla y solo leerla y listo, sino que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento y poder recordar en esos momentos difíciles las promesas del Señor en su palabra. Ahora, otra cosa interesante para volver a recalcar lo que decíamos recién, es que así como Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para llegarlos a Canaán, donde tuvieron que ver cómo Dios los libró en el Mar Rojo, cómo les proveyó agua, cómo les proveyó alimento, no sé, aprender a depender de Él. Acá nos dice que es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para ser tentado. Aquí no es que Jesús fue Él, no es cierto?, que Satanás lo raptó para llevarlo. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que el diablo lo tentara. Entonces,
aquí hay un Es punto crucial entender eso, Sí, pastor. sí, Es muy muy importante ese punto. Claro. Era hasta cierto punto necesario que eso sucediera. Todo indica de que Dios quería que Jesucristo pasase por las mismas pruebas que nosotros tenemos que pasar para, primero que nada, derrotar a Satanás. Cristo derrota a Satanás en nuestro lugar, ¿no? Nosotros no tenemos que derrotar a Satanás. Satanás ya está derrotado porque Cristo lo derrotó. Pero por otro lado también nos da un ejemplo de que es posible vivir una vida en la cual Satanás no tenga poder sobre nosotros. Podríamos decir que Dios condujo a Jesús en el crisol para ministrar a otros. Correcto, ¿no? Para que pueda ser Él también un sumo sacerdote, dice después Hebreos, ¿no es cierto? Puede ser un ejemplo, puede ser alguien que nos puede ayudar a poder sobrellevar las dificultades que nosotros tenemos en este mundo. Así es, bueno, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de nuestro estudio de la lección, así que quédese junto a nosotros porque en unos minutos vamos a volver para estudiar la segunda parte de Biblia Abierta. Ya volvemos. Bueno, queridos amigos, volvemos a nuestro estudio de escuela sabática de esta semana y veníamos hablando acerca de Cristo y la tentación que Él tuvo en el desierto. Pastor, ¿qué otras lecciones, aparte de las que mencionamos hace unos momentos, podemos aprender acerca de esto? Recién mencionábamos cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y es una lección importante que tenemos que recordar porque a veces nosotros podemos sentirnos desanimados porque pensamos que estamos pasando por dificultades porque hay algo malo con nosotros. Por supuesto, somos pecadores, siempre va a haber algo, ¿no? Pero no siempre, como vimos la semana pasada, no siempre las cosas malas nos suceden por culpa nuestra, sino que somos tentados por Satanás. Y Dios permite que seamos tentados por Satanás porque hay un propósito mayor. Note que al Señor le interesa, por sobre todo, que nosotros aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, que crezcamos espiritualmente. A veces nosotros tendemos a pensar que lo único que nosotros debemos esperar es felicidad y es que todo va a marchar bien, como hemos repetido ya varias veces. Pero el Señor, más que nuestra felicidad, que sin duda quiere que seamos felices, Él quiere que alcancemos una felicidad mayor al aprender a depender con Él, ¿ya? A veces Él permite que no tengamos éxito en algunas cosas, ¿ya? A veces Él permite que algunas cosas nos salgan mal para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a estar más cerca de Él. Y acá Jesucristo es tentado, es llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y no porque haya algo malo con Jesús. Entonces, no siempre es fácil discernir por qué nos están pasando las cosas, pero tenemos que recordar que no siempre nos sucede esto porque haya algo malo que estemos haciendo nosotros, sino que tenemos que preguntarnos más que el por qué. ¿Qué nos quiere enseñar ¿por qué Jesús Dios está permitiendo? Claro, exactamente. ¿Para qué Dios está permitiendo esto? ¿Hay algo que yo puedo aprender? ¿Hay algo que yo necesito desaprender? Etcétera, ¿no? Tenemos que reflexionar en ese sentido, ¿no? Pastor, sabe que, bueno, ya ve que viendo los ejemplos bíblicos, hay dos actitudes que podemos tomar. Número uno, tomar la actitud del pueblo de Israel, que como cuando estaban en las aguas, ¿verdad?, de Mara, que el agua estaba amarga, ¿qué hicieron? Se quejaron, murmuraron, ¿por qué estamos aquí? Yo quiero regresar. Entonces ahí esa fue una actitud que ellos tomaron.
Pero la otra cara, ¿verdad? La otra actitud, por ejemplo, la de Jesús, ¿verdad? Fue una actitud de que Él no se desanimó, Él más bien respondió como escrito está y siguió adelante. Entonces, nosotros, ¿cuál de estas dos actitudes vamos a tomar? ¿Nos desanimamos o más bien decimos, Señor, ayúdame a sobrepasar esta situación, dame fuerza y a no desanimarnos y aferrarnos de la fe y de la palabra del Señor antes que murmurar con relación a las situaciones y como usted decía, pastor, pedir al Señor que nos ayude a poder entender y quizás no vamos a entender en este momento, pero quizás más adelante sí. Y entonces es donde el Señor dice, no, espera, todavía no es la respuesta. Bueno, vamos a darte la respuesta ahora. Y si no dice nada porque realmente no necesitamos de eso, porque es importante tener en cuenta que nosotros sabemos yo pienso qué es lo que yo necesito. Pero a veces no es lo que yo necesito, lo que yo creo que necesito, sino es lo que realmente necesito según lo que Dios cree que necesito. No sé si me expliqué con este enredo, pero eso es lo que quiero decir. A veces, más que nuestros pensamientos, para nosotros mismos, es lo que el Señor ve que nosotros realmente necesitamos. Así es. Saben que la tentación de Jesús en el desierto es como una guía práctica para nosotros poder enfrentar nuestras propias tentaciones. Y resulta que hoy en día todavía existen muchas personas, hermanos o no, de la iglesia, que piensan que deben afrontar ellos solos todas las tentaciones por las que están pasando para luego poder acercarse recién a Jesús, para luego quizás poder entregar su vida a Él, que primero tienen que resolver muchas cosas las que todavía no le ganaron la batalla a eso. Entonces, pastor, el saber que Jesús atravesó por todas las tentaciones que nosotros alguna vez pudiéramos llegar a enfrentar, que Él las pasó todas, ¿de qué forma nos ayuda a nosotros a entender que no debemos enfrentarlas solos? Bueno, primero que nada, recordar que Cristo, lo que hemos dicho, derrotó a Satanás. Por lo tanto, nosotros debemos aferrarnos a la victoria de Él. Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y si en algún momento Él quiere enfrentarnos, dicen, tengo a Jesucristo de mi lado. Tengo a Jesucristo que está defendiendo, que está conmigo y por lo tanto no hay nada que temer. Y en segundo lugar, está el hecho de que si Cristo, ¿cierto?, como hombre, nos dice la hermana White, pudo enfrentar estos conflictos, la Biblia nos dice que Él puede compadecerse de nosotros. Y si Él pasó por eso, ¿no es cierto?, yo puedo acudir a Él y decirle, Señor, tú sabes lo que es pasar por esto. Por lo tanto, tú sufriste. Él llegó hasta la muerte, incluso sufrió más que nosotros por esto. Entonces nosotros podemos aferrarnos también al hecho de que tenemos un Dios que no está ajeno a nuestro sufrimiento, sino que Él también pasó por situaciones similares a las nuestras y Él estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias en su fidelidad a Dios. Por lo tanto, cuando pasemos por tentaciones que Satanás nos coloque, no tenemos que temer, pero ¿qué pasa? Si yo soy fiel, voy a perder el trabajo. Si yo soy fiel, voy a tener problemas. Nuestra confianza está de que Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Jesucristo ya nos mostró el camino. Y si Jesucristo estuvo dispuesto a ir hasta la muerte por nosotros, nosotros simplemente tenemos que tomarnos de la mano de Él. Es importante también lo que mencionaste, Eve, con relación a que si un hermano de la iglesia está pasando por momentos difíciles, ¿cuál sería mi actitud ahora? ¿Verdad? Ahora que estamos conociendo ejemplos en la Biblia de personas que pasaron momentos difíciles, tenemos versículos bíblicos reconfortantes. ¿Cómo sería nuestra actitud, verdad, de poder ayudarlos? Porque hay hermanos y jóvenes que están pasando por momentos difíciles, por droga, por alcohol, o no sé, algún otro problema o familiar que pueda pasar momentos difíciles. Nuestra actitud, ¿verdad? Y como maestros de escuela sabática, poderlos apoyar, maestros, hermanos de iglesia, el mismo pastor, poder darle esa mano amiga, apoyarlo en ese momento difícil, porque a veces hay momentos difíciles en nuestra vida y no me apoyaron. Entonces acá es cuando nosotros debemos estar al lado de nuestro hermano, apoyarlo, darle estos versículos de ánimo para que su fe se fortalezca y el hermano diga, no, yo tomado de la mano del Señor,
con el apoyo de mi hermano, entonces yo voy a seguir adelante y pasa ese momento difícil junto con otro hermano. Que uno sepa que no está solo. Correcto. Que uno sepa que en la iglesia o en su grupo, quizás de escuela sabática, que el maestro pueda fomentar ese espíritu no de prejuicio, no de crítica, sino que de comprensión, de apoyo, como bien mencionaba Elisa. Qué bonito que sería que el maestro pudiera fomentar eso. Pastor, ya quizás para ir finalizando, ¿cuál es el resultado final de las pruebas que a nosotros nos toca atravesar como cristianos? El apóstol Pedro dice que ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en vuestras diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, frente a cualquier situación que estemos viendo, y aquí Pedro le está hablando a cristianos que están dispersos por diferentes partes debido a la persecución. Y dice, allí donde están ustedes tienen que saber que esto va a pasar. Enfrenten sus problemas con alegría, porque saben que a través del sufrimiento ustedes pueden también ser perfeccionados, pueden aprender a depender de Cristo, y lo cual resulta en salvación. Por lo tanto, el legado del sufrimiento es la salvación. Es algo que a veces quizás no nos es fácil asimilar, pero el sufrimiento nos puede llevar al camino de la salvación. Y que el Señor nos ayude para enfrentar los momentos y las dificultades con la seguridad de que Él está con nosotros. Así que invitamos a nuestros hermanos, nuestros maestros de la asociación a recordar que aunque estemos pasando por momentos difíciles, recordemos que en la palabra del Señor no hay ningún, digamos, hijo de Dios que no haya tenido que pasar por momentos de sufrimiento. Hasta Jesucristo sufrió. Tenemos ejemplos en la Biblia que nos muestran que el sufrimiento produjo un mayor peso de gloria, dice la palabra de Dios, una mayor experiencia, madurez y finalmente salvación. Así que si estás pasando por momentos de dificultad, confía en el Señor. Hay luz al final del túnel. Hay salvación después del momento de aflicción. Hay una mañana gloriosa después de la noche más oscura. Que el Señor nos bendiga. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro repaso de Escuela Sabática, de nuestra programación de Biblia Abierta. Les esperamos a cada uno de ustedes la próxima semana para un nuevo estudio. Que tengan una hermosa semana y un muy bendecido sábado. Hasta luego.